Hola de nuevo, amigos del canal. Han pasado ya unas semanas desde el estreno de Blue Beetle, la última propuesta de DC Studios, y lo que vemos es que no levanta cabeza el universo cinematográfico de la compañía de Batman y Superman, un nuevo castañazo en taquilla. Vamos a repasar lo que ha venido siendo el montante de dinerito de las últimas películas de DC y veremos si esto tiene solución, porque DC se vuelve a estrellar. Os lo contamos enseguida con Isán Valles y Denis Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. La industria del cine cada vez tiene más de industria y menos de cine. Las taquillas van a la orden del día y es importante para toda la gente que pone dinerito en la mesa que cuando se hace una película que además cuesta unos cuantos dólares de Wisconsin, vuelva un rédito importante. No hablamos de otra cosa últimamente cuando tenemos películas de acción, de gran presupuesto, de superhéroes, etcétera, y ya sabéis que hay muchas, y nos viene preocupando bastante la deriva que desde su inicio, podríamos decir, ha tenido el universo cinematográfico de DC. En el canal podéis encontrar un vídeo magnífico que hizo Isam, yo creo que hace ya un buen par de años, argumentando por qué la cosa no iba a tirar hacia arriba y además ha sido absolutamente profético. Vamos a repasar rápidamente las 4 últimas películas estrenadas dentro del universo DC y son las 4 últimas porque coinciden más o menos 2 episodios importantes. Primero, nos hemos ceñido al primer gran estreno después del zambombazo del coronavirus, es decir, el primer gran estreno hecho ya en condiciones normales de cine, que además coincide más o menos con el nombramiento de James Gunn como director ejecutivo, como codirector junto a Peter Safran. ¿Sabes? Hemos hecho ese corte y vamos a ver cómo ha ido la cosa. Y Gunn, el primer gran estreno, además, después del coronavirus y una vez con James Gunn al mando, fue ni más ni menos que Black Adam. Pues sí, nos pilló más o menos, ¿no? Se anunció Black Adam, sabíamos cómo iba, los trailers de no sé qué, no sé cuántos, de repente la bomba informativa de que James Gunn toma el control y después la bomba informativa de que Henry Cavill volvía, pero no. Y nosotros creíamos que el efecto llamada de Dwayne Johnson iba a ser mucho más importante del que al final pudimos ver un estreno Black Adam el 21 de octubre de 2022 con un presupuesto que estas cosas que bailan un poquito, entre 200 y 250 millones de dólares. Ya me gustaría a mí tener ese margen de baile. Solo con el margen ya me conformo. Y una recaudación oficial, no la que se sacó Dwayne Johnson de aquí del sobaquete, que tiene un gran sobaquete, que le caben muchos millones, pero no es así, no es esa la realidad, de 393 millones de dólares. ¡Ojo! Es una cantidad, pero no es la cantidad esperada, sobre todo para Dwayne Johnson, y luego para lo que se suponía que tenía que ser el reflotar de este universo cinematográfico de DC. Además vimos una promoción que fue escandalosa con Dwayne Johnson haciendo una tournée mundial, haciendo lo que sabe hacer, que es estar ahí, comprometerse con su producto. Lo vimos volando en el fandom de DC. Totalmente. Dándolo todo, su sonrisa sempiterna, firmando autógrafos, haciendo entrevistas. Lo que tiene que hacer un productor y un actor de su calibre, ni más ni menos. Tocando la mano de youtubers famosos. Correcto. Eso es así. Y diciendo que después de las cuentas y una ingeniería fiscal muy imaginativa, la película había recaudado 600 y pico millones, pero la realidad es que no ha llegado a los 400, que nos sigue pareciendo una barbaridad. Es decir, estamos hablando de cifras astronómicas, pero tal y como funciona la industria del cine a día de hoy, cuando te gastas 250 kilos en una película, necesitas muchísimo dinero. De hecho, ya en un pequeño reportaje documental sobre Star Wars que se hizo, debe hacer fácilmente 10 o 15 años, a George Lucas, él decía, es que tienes que meter ya una película en top 15 de las películas más taquilleras de la historia solo para tener beneficios. Y esto lo decía ya hace mucho, y es verdad. Entonces, en este caso yo creo que se puede hablar de fracaso moderado el de Black Adam, sobre todo teniendo en cuenta también todo lo que tenía a su alrededor. Luego James Gunn le dijo, Black Adam, ¿quién? Venga, hasta luego, Lucas.
Eso fue así. O sea, fueron semanas muy complicadas de desmentimientos, en fin, de reuniones, de Sí, de gente que había poniendo caras muy tristes. Invitándola a la calle. Patty Jenkins ha sido muy buenas, Henry Cavill, Sí. Dwayne Johnson también, él es un tío muy grande en todos los sentidos, pero aquí no tienes cabida, las puertas son pequeñas. Fue algo complicado. Tengo que decir que no hay que ser injusto tampoco con estas películas. Luego, cuando hagamos todo... hablemos de todas las películas, si quieres entramos más en eso, pero no es la misma realidad, la de George Lucas en el momento de Star Wars, que el que estamos viviendo ahora. Correcto. Él hablaba sobre todo de las precuelas en este caso, ¿no? En cuanto al presupuesto y tal. Fracaso moderado para Black Adam, que se olvidó rápido porque la siguiente película no haría Isam sino más que bajar al pozo. Y ojo que es un pozo muy profundo el que vamos a comentar hoy, ¿eh? Sí. Es un pozo que parece no tener límites, ¿no? Es Abyss, directamente de James Cameron, cada vez es más profundo. En que este recaudó caso, más que... Bueno, da igual. Que todas, juntas. Pero James Cameron es así. Shazam, Fury of the Gods, la segunda parte de Shazam con Zachary Levi. Oye, una película que a mí me pareció divertida para toda la familia, correcta, A, B y C sin pretensiones, del cine de superhéroes. Tochas ni... El problema es que el A, B y C ya te lo habían enseñado en el tráiler, también hay que decirlo. Un tráiler que le hizo un flaco favor a esta película. Un presupuesto de 125 millones y aquí sí, descalabro monumental, 134 millones de dólares de recaudación. No lo he comentado antes con Black Adam, pero sí que lo comento ahora con Shazam Fury of the Gods. El vídeo al que hacía referencia antes que hice sobre Warner hace 2 años, hacía muchísimo hincapié en que son películas hiperproducidas, que tienen igual entre 7 y 11 productores. Toda esta gente quiere sacar tajada y tiene un margen de beneficios. Cuando toda esa gente se come todos los beneficios, ya no hay para los demás, ya no hay para la distribuidora, ya no hay para la productora. Con lo cual, la productora en este caso con Warner, con lo cual sí que podemos hablar de fracaso, aunque después existan otras posibilidades de ganar dinero en otras plataformas. Exactamente lo de Shazam fue terrible. Parecía que había un pequeño salvavidas entre todo esto. Ya sabéis que, bueno, James Gunn ha ido anunciando cosas, reestructuración, gente que entra, gente que sale, etcétera, etcétera. Pero claro, además... Zachary Levi liando la pardísima en redes sociales, que se podría haber callado perfectamente. Sí. Bueno, y hablando además, hurgando un poco en el tema Henry Cavill, que ahí dolió bastante. Bueno, todo esto además es algo previo a la llegada de James Gunn al mando, que me hace mucha gracia ver a ese sector de fans, entre comillas, de DC del que usted me habla, señalando a James Gunn todo el rato. Dice, pero esto estaba hecho ya, ¿qué culpa tiene el pobre James Gunn, que lo acaban de poner ahí, de que la película sea una mierda? No pasa nada. Pero parecía que iba a venir un flotador, un salvavidas casi literal, el 16 de junio. Nosotros nos tiramos directos a aquella piscina porque los trailers nos habían puesto como la clavícula de un Transformer, pero llegó The Flash y la realidad en números ha sido más o menos la misma. La realidad en números. Quien quiera saber lo que nos pareció la película, hay vídeo directo en el canal, pero fue un desastre absoluto. Es un presupuesto absolutamente demencial para salvar una película que no acabamos de entender por qué se pretendía salvar. Nosotros siempre defendimos que esta película no se había de estrenar y cuando la vimos, efectivamente, no nos cambiaron la opinión. También un desastre. Se cree más o menos así, grosso modo, que fueron 629 millones de presupuestos entre hacer la película, volver a hacer la película, rehacer la película después y llorar muy fuerte haciendo la película de nuevo. Y finalmente la recaudación ha sido de 902 millones. Que claro, dices, ojo peligro. No. En The Flash no, ¿eh? En The Flash no. The Flash tuvo un presupuesto de 200 millones. Ah, vale, me estoy equivocando de película. Nos hemos ido, te has ido un poquito al global, que hablaremos después. Hemos hecho un compendio, de toda la recaudación. The Flash al final fueron 200 quilacos. 200 quilacos de Flash. Es decir, en la horquilla baja de Black Adam, para recaudar 270, ¿dónde están esos 200 millones? En lo que tú decías, en hacerla y volverla a hacer y en los reshoots. Claro. En los efectos visuales no están esos 200 millones.
Pero claro, te gastas 200, recaudas 270, yo creo que ya aquí el beneficio tampoco... Es decir, no ha habido beneficio en esta película. No hay beneficio en Blue Beetle, se queda absolutamente nada. De hecho, incluso hay pérdidas. En The Flash. Estamos con The Flash. En The Flash, sí, no, digo, incluso hay pérdidas porque tú, o sea, igual te llega un dinerete a casa, pero tú estás haciendo una previsión, tú estás dando un dinero para que haya una previsión de beneficios con intereses. Si esos intereses no llegan de una manera muy, muy pequeña, es lo que te digo siempre, o sea, en esto de hacer películas es un negocio, no es una venta, no es un como gano más de lo que he dado, pues yo tengo suficiente. No, es una inversión. Igual no te interesa invertir una millonada para luego recibir calderilla junto a esa millonada. No has ganado, si inviertes 50 y te llegan 53, no has ganado 53 millones, has ganado 3. Igual a eso, según quién, no le interesa. Desde luego, The Flash, en fin. Le interesará invertir esos 50 millones en un producto, en una película que igual le trae pues 15 o 20. Correcto. Sí, así es. Sin embargo, hemos dicho que estábamos hablando de un pozo muy profundo, aunque con esta última, que es la última que se estrenó de DC, ya nos lo olíamos. Llegó ahora en agosto, el 18, Blue Beetle, y Jan, desde el primer día, desde los trailers, ya no pintaba la cosa bien en lo económico. Es que con Blue Beetle pasa un poquito como con Morbius, que también Sony con Marvel también tiene lo suyo. O sea, era un cachondeo. Blue Beetle fue un meme antes de ser estrenada, que se estrena el 18 de agosto, jaja, esto no lo va a ver nadie. Efectivamente, 104 millones de presupuesto, 105 millones de recaudación. Ahora igual es un poco más, son 105,3, no lo sabemos muy bien. Es que no sé si es buena o es mala, no la he visto, pero ya sabía que no la iba a ver en cines. Entre otras cosas porque también fue una muy mala fecha de estreno, y sino que se lo digan a Tom Cruise con su Misión Imposible, que también ha sido un descalabro, y él mismo ha salido diciendo que el estreno de Barbie y de Oppenheimer fueron muy fuertes y se comieron, sobre todo gracias a lo que yo siempre comento, a las segundas y terceras semanas, porque no estamos hablando de recaudaciones de DC, pero no hablamos de calidad. Si la película es buena, el boca a boca también influye. Si la ventana de estreno es larga, eso también influye. No es lo mismo pensar que Blue Beetle la vamos a tener dentro de un mes en streaming que saber que Oppenheimer igual no la vemos hasta dentro de 3 o 4 meses. Todo eso también influye a la hora de elegir una película en el cine. Que también salga Tom Cruise a decir ha ido muy mal, no es lo mismo que salga Dwayne Johnson a decir no, si esto ha sido jauja me voy a fumar un puro. Pues no. ¿Quién sabe de la industria de verdad? ¿No? Y quién no tanto. Yo he querido ser optimista con Blue Beetle porque he estado mirando los datos y es verdad que en algunos países, como por ejemplo Hong Kong, se estrenó la última semana de agosto. Igual puede remontar. Y todavía no se ha estrenado, que se estrena la semana que viene o dentro de 2 semanas, en la isla de Kiribati. Bueno, perdón. Ahí lo va a petar. Entonces, a lo mejor tiene cierto margen. La cuestión, si sumamos un poquito todo, y Jan, ahora sí son las cifras que estabas comentando. Donde yo iba así antes que me he colado. Sí. El presupuesto combinado es importante, es decir, no estamos hablando de producciones de medio pelo. No, estamos hablando de producciones muy caras, entre otras cosas, bueno, porque son muy caras, porque en una película de superhéroes es muy cara, y luego por los reshoots, de me acojono y tal, de superestrellas también, de muchos productores metiendo mano, lo que comentaba antes, y queriendo cobrar, con lo cual al final tienes un presupuesto combinado de todas estas películas que hemos comentado, que recordemos es desde Black Adam. Más atrás también tenemos algún que otro tirito en el pie, es de 629 millones de dólares, con la recaudación de 902 millones de dólares. Eso es un beneficio muy, muy, muy pequeño para esta gente que lo que quiere es ganar. Cuanto más dinero, mejor. Exactamente. Ya sabemos que esta historia tiene fin, que siempre estamos en lo mismo, y soy consciente, pero he querido repasar las últimas 4 películas estrenadas de Marvel, del universo cinematográfico Marvel. Lo digo muy, muy rápido, porque han sido Thor, Love and Thunder, Wakanda Forever, Ant-Man, Quantumania y Guardianes de la Galaxia 3. Ojo, que tampoco ha sido 4 pelotazos
gigantescos, ni películas de Vengadores, ni nada de esto. Si combinamos los presupuestos de estas 4 películas de Marvel, salen 950 millones de dólares, es decir, 300 y pico millones más de lo que ha invertido DC, pero es que la recaudación combinada es de 2.940 millones de dólares. Hemos dicho que la recaudación combinada de las 4 películas de DC era de 902 millones. Hay que tener en cuenta que solo Wakanda Forever o Guardianes de la Galaxia ya produjeron una recaudación de 850, es decir. Y ojito, para una productora, para un productor y para un distribuidor. Que es lo que todo tú argumentas siempre, que no hay tanta gente metiendo la mano en la bolsa. Es demencial. Problema. Lo inmediato también es pre-James Gunn y además es que a DC le crecen los enanos porque lo que viene ahora en diciembre es la segunda parte de Aquaman, cuya primera película sí fue un éxito, recaudó casi 1.200 millones. Ahora viene este Aquaman y El Reino Perdido, en medio de todo el jaleo de DC, James Gunn, Peter Safran, David Zaslav, el otro, Black Adam, Henry Cavill, el de la moto, retrasos, coronavirus, Amber Heard con un juicio por ahí en medio, que no sé qué pasa Mera, que si cambios de cast. Yo no acabo siendo tampoco muy optimista con esta segunda parte de Aquaman. Me sorprendería que llegara a los guarismos de la primera, ¿eh? Un Aquaman 2 que además todavía no se ha publicitado, no se ha anunciado. La gente desconoce el proyecto, más allá de los 4 frikis que estamos aquí en lo que se denomina Film Twitter, que conocemos un poquito de qué va la historia. La gente no sabe que hay un Aquaman 2. La gente cree que Aquaman directamente se cayó en un charco de lodo y agua hablando con Flash en su película y ya está. Y ahí se quedó, en fin, respirando la mugre. Tampoco, ya sabes que yo soy muy fan del primer Aquaman, no espero que esta película, ni yo, ni creo que la gente de Warner, espera que esta película bata ningún récord. Ahora bien, esperaremos hasta 2025, dentro de 2 años, para que empiece, digamos, ese reinicio oficial de este DCU, por lo menos en lo administrativo, con James Gunn al mando, con Superman Legacy, del propio James Gunn. Veremos si es suficiente como para empezar a cambiar la dinámica y también devolverle el crédito que merece a la marca DC en el cine, porque lo hemos defendido siempre. DC tiene los mejores superhéroes, tiene una cantidad de historias brutales que se podrían llevar al cine. Algunas se han perpetrado, no llevado, y deberían ser películas muy exitosas porque además son personajes conocidos por cualquier persona. Superman, Batman, incluso Wonder Woman o la Mujer Maravilla, como se le llama aquí, son personajes que no te hace falta haber leído cómics para saber quién son, están en la cultura popular mucho más que personajes como los Guardianes de la Galaxia, los que lo conocía prácticamente ni siquiera gente que leía Marvel de forma habitual. Por tanto, veremos a ver el futuro de DC, pero el futuro inmediato tiene una pinta terrífica. El futuro inmediato es el pasado del legado terrible, que en vez de hacer tabula rasa y dejarlo a un lado, pues han querido continuarlo. Y yo creo que han querido continuarlo, entre otras cosas, porque hay una plataforma de streaming, ya lo comentamos en algún vídeo y en algún directo, que el sistema económico de la industria ha cambiado. Warner tiene una plataforma de streaming que es HBO, en la que necesita meter material. Y ahora necesita meter material más que nunca porque con la huelga de guionistas y actores la cosa cada vez va menguando, el depósito de gasolina del coche cada vez tira menos y ya veremos cómo acaba esto, con lo cual cualquier cosa que saques en cine luego podrás sacarlo en streaming. Eso lo saben ellos y eso lo sabemos nosotros. Y nosotros sabemos lo que comentaba antes, lo de la ventana de estreno y todo esto. Entonces James Gunn llegó a DC después de uno de los también más grandes fracasos, seguramente debido a muchos motivos, entre ellos la pandemia, de Suicide Squad. A James Gunn le dieron las llaves del Ferrari. Si le dieron las llaves del Ferrari, además de porque es un tío muy talentoso, lo hemos visto en otros medios, en otras películas, es porque seguramente los números funcionaron en HBO. Hemos visto que han funcionado, por ejemplo, en Samba, que es la segunda película más vista de DC, por detrás de Wonder Woman 84, que eso tampoco
Me lo explico mucho, pero es la segunda película más vista. Entonces, esos números que saben ellos, que por desgracia no sabemos nosotros, porque en esto del streaming no hay absolutamente ninguna transparencia, han hecho que al final James Gunn sea el líder de este nuevo DC. Así que no sabemos hasta qué punto estos números no influyen tanto luego a la hora de ver qué funciona y qué no funciona en streaming. Y también es cierto, ya para acabar este monólogo que me estoy pegando, es que en DC, tú lo comentabas antes, tienen a los mejores superhéroes de la historia, los más famosos son Batman y Superman. Luego hay una liga por detrás que más o menos son conocidos, Wonder Woman, Green Lantern, pero luego hay una tropa de la que no sabemos nada, ni siquiera de Black Adam. Sí que lo sabemos los que leemos cómics, pero Black Adam la gente no la conoce. La Sociedad de la Justicia la gente no la conoce. Blue Beetle la gente puede pensar que es un Power Ranger. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de meter a estos personajes. Y, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Booster Gold, que también es un personaje que veremos ya en el Gunverso, ya más adelante después de Superman Legacy, que ya veremos cómo van estas cosas. Con Superman y con Batman, con Brave and the Bold, no la pueden cagar. Yo creo que no la cagarán principalmente porque no caerán en el problema que han caído en este universo de DC que hemos visto hasta ahora, que es no saber con qué estaban jugando, no saber con qué muñeco estaban tratando y más o menos pues hacían lo que les parecía sin tener en cuenta que Superman es quien es. Correcto. De hecho, tenemos el ejemplo con la película de Batman, ¿no? Que funcionó muy bien, incluso para la época en la que se estrenó, que no, digamos, no está dentro de este universo DC. El personaje está ahí y si haces algo bueno con ese personaje tan conocido, la gente va a ir a verlo. En fin, de momento la cosa no pinta nada halagüeña. Veremos cómo se va desarrollando el futuro. Dejadnos en la caja de comentarios qué os han parecido estas últimas películas de DC y si creéis que esto va a tener arreglo con James Gunn a los mandos. Nosotros estaremos al tanto de todo lo que acontezca en DC, por supuesto, y os lo contaremos aquí con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.